y ella me dijo que no lo quiero porque yo puedo cogerlo por mí misma. Obviamente no seguimos dando clase, creo que ahí la pifié, pero bien. ¡Japón con jamón! Hoy, aprovechando que hace buen tiempo, hemos venido al Parque Bueno y así, como ya estamos hartos de comer en casa siempre, pues comemos un poco fuera, así que esto va a ser una especie de picnic vlog o algo así. Y también vamos a aprovechar y vamos a enlazar el tema del vídeo de hoy con el vídeo anterior. Recordáis que contábamos los cánones de belleza actuales que hay en Japón, tanto masculinos como femeninos, y vimos que la mayoría de la gente que podemos encontrar en la calle no se corresponde tanto con estos cánones de belleza. Pero es que además Yuko dijo algo muy interesante, ¿eh? Pero lo más importante es dentro, corazón. Así que vamos a tratar un poco sobre ese tema. Además hemos buscado en internet, en estas páginas tipo WikiHow, pero en japonés. ¿Qué tipo de personas son las más populares o qué hay que hacer para ser popular en Japón? Y es curioso porque lo hemos buscado tanto en español como en japonés y muchos de los consejos son los mismos, están clavados. Pero otros son muy diferentes. Por ejemplo, el que hemos buscado en español empieza diciendo hazte notar. Y eso en Japón es totalmente lo contrario. No tratar o intentar no llamar la atención. En Japón es mejor que no llamar la atención porque parece que tiene ego. Entonces es mejor que atraer la atención sin llamar la atención. Es un poco difícil, ¿eh? Si busca en internet moteru tame ni wa, ¿qué puede hacer ser popular en Japón? Y salen muchas páginas. Y hemos sorprendido porque solo hay un consejo sobre el físico y todos los demás son para la personalidad. Parece que en Japón es más importante tener buena personalidad que ser guapo o guapa. Vamos a verlo. Con este ruido de fondo parece que estamos en el mar, pero no, son los pajarracos peleándose por la comida, cada uno quiere su premio. Y es que hemos encontrado el lugar perfecto para comer, así que yo creo que vamos a almorzar aquí y en cuanto tengamos el estómago lleno y el sol esté un poquito más bajo, haga mejor luz, vamos a seguir con el tema. Aunque es la primera vez que enseñamos comida en nuestros vlogs tan pronto, ¿no? Normalmente es al final. Si no hay comida, no es Nekojita Vlog. Bueno, el único rasgo físico de la lista, según esta web, un requisito para tener popularidad es, aunque no tengas una cara que se considere guapa, mostrar una cara amigable, alegre, estar siempre sonriendo o haciendo bromas. Se ve como un gesto que causa buena impresión y que te hace tener más oportunidades para que la gente se acerque a ti. Y esto ya se relaciona un poco con el segundo punto, y que yo creo que es así en todas partes, y es mostrar una actitud positiva. Mostrar una actitud negativa lo que va a hacer es lo contrario, ir espantando poco a poco a la gente y que vayas perdiendo todas tus relaciones. Vamos, que yo aquí en este punto no tengo nada que hacer. Suspenso. Ernesto, tiene que ser positivo. Sí. Tener confianza también es muy importante para ser popular en Japón. Es que la gente que siempre está quejándose no está bien vista en Japón. La gente piensa que por qué siempre está quejándose y no hace nada para mejorar o para solucionar. Sí, puedes quejarte un poquito, pero no seas pesado. Igual que el cuento del lobo, ¿no? Ha venido el lobo y no es verdad. Y un día llega un momento que ha venido el lobo y nadie se lo cree. Entonces igual alguien que siempre está quejándose, a lo mejor un día llega un momento que sí, tú estás muy mal, pero nadie se lo cree. Qué pena. Es que eso de esforzarse es muy importante en Japón. Por eso se ve que una persona que se esfuerza, que se sabe desenvolver en la vida, en el trabajo también, gana muchos enteros en Japón, gana bastante popularidad, pero supuestamente hay una particularidad. Esto no es igual para los chicos que para las chicas. Supuestamente para las chicas, si esta puede trabajar duro, se le ve bien. Pero lo que no se encaja correctamente es que la chica lo sepa hacer todo perfectamente. Digamos que sea una superwoman. Hay hombres que rehuyen de este tipo de chicas que lo saben hacer todo perfecto o que incluso cobran más que ellos en el trabajo. Esto parece que hace sentir inferior a muchos hombres. Es como... ¡ah! ¡Mi orgullo! Pride no faundo. Por lo que las chicas que cumplan con estas características lo van a pasar un poquito regular para encontrar pareja. Sí, hay esa imagen, pero no sé siempre así en la vida real, ¿eh? Por ejemplo, la madre de mi amigo gana más que su marido, pero no pasa nada.
Creo que depende de la pareja, ¿no? Bueno, hay esa idea, ¿no? Sí. Es que eso pasa como con los cánones de belleza del vídeo anterior, ¿no? Están ahí, es algo que se considera general, pero luego que la gente lo cumpla realmente o no, es que hay un montón de casos. Si tienes hobby, esfuérzate. Si tienes hobby, esfuérzate para ser bueno en eso y ser constante. Si puedes ser bueno en algún deporte, significa que te esfuerzas. O cocinar bien. Ahora los chicos también cocinan más que antes. Hay libros de cocina para los chicos, ¿eh? A los japoneses les gusta mucho el karaoke y hay muchas oportunidades de ir a karaoke. Si puedes cantar muy bien, alguien se va a enamorar de ti. Un amigo de mi padre no es muy guapo, un poquito feo. Oye. Y se casó una mujer muy guapa. Entonces todo el mundo le preguntaba que ¿por qué te casaste con él? ¿Qué ha pasado, no? Y ella contestó que es que siempre cantaba canciones de amor para mí y al final me enamoré de él. Ernesto también canta muy bien y tiene hobby de tocar la guitarra y era muy guapo. Girl, when you dance. Bueno, ¿qué tal? ¿Sé cantar o no? No, no. Hay que acostumbrarse un poquito, ¿no? A escucharme cantar. Hay que saber escuchar. Ese es el siguiente. Mira por dónde. Si sabe escuchar bien, está bien visto en Japón. Creo que eso todo el mundo igual. Yo creo que sí. Pero en Japón hay una cosa diferente. También está bien visto no decir tu opinión tan directamente. Se dice que si sabes separar bien las situaciones en las que no puedes decir tu opinión tan directamente, de las que sí puedes decirla, se te considera una persona madura y por ende una persona que va a ganar popularidad. Es que la gente que sí sabe diferenciar entre hechos y opiniones está bien vista en Japón. Y bueno, en el vídeo anterior estuvimos viendo así más o menos qué rasgos físicos de los extranjeros gustan en general aquí en Japón. Así que hoy creo que vamos a buscar qué tipos de comportamientos o actitudes de otras culturas gustan aquí en Japón, ¿no? No hace falta buscar, yo sé uno. Bueno. Lady First, las chicas primero. Es que en Japón no hay costumbre de Lady First, abrir la puerta a las chicas o dejar pasar primero. Y en otros países hay chicos que pueden hacer Lady First de manera natural. Y entonces las chicas piensan que, oh, qué bien. Uf, es que eso es complicado, ¿eh? ¿Los hombres japoneses le abren la puerta a otros hombres japoneses? No. ¿Y a las mujeres japonesas? No. Entonces no se la abren a nadie, ¿no? No. Entonces simplemente es algo que no ha existido en la sociedad japonesa y por ende no se ha ido desarrollando hasta ahora, ¿no? Como el Lady First, lo de las chicas primero, lo de damas y caballeros. Todo esto se desarrolló en Europa, es algo de Europa y es algo que viene muy atrás. Esto tiene mucho significado etimológico que no vamos a explicar ahora, pero es que no es el mismo desarrollo de ambas sociedades, ¿eh? Y además pasa una cosa, ¿tú no crees que solamente siendo tan amable con las mujeres no sería discriminación positiva? Difícil, ¿eh? Por eso te digo, es que pasa una cosa, hay mucha gente, incluido mujeres, que eso lo ven como una forma de machismo. De hecho, a mí me ha pasado, tengo experiencia de que me haya ocurrido aquí en Japón. Hace unos años, cuando estaba buscando alumnos de español, una chica y yo, bueno, una chica que quería aprender español, fuimos a un restaurante y cuando fuimos al drink bar a coger los vasos, yo cogí uno para mí y otro para ella, y se lo di. Y ella me dijo que no lo quiero porque yo puedo cogerlo por mí misma. Tal que así, obviamente no seguimos dando clase, creo que ahí la pifié, pero bien. Y yo la verdad es que no le di el vaso a ella por ser una chica, porque yo el vaso cuando estoy con mis amigos o con un amigo de España pasa lo mismo. Si ellos llegan antes al drink bar, me dan ellos a mí el vaso. Si yo llego antes, se lo doy yo a ellos. Que no fue por ser una chica, sino porque, yo qué sé, para ahorrarle tener que coger un vaso, ya que llego yo primero, ¿por qué no, no? Así que ten cuidado, porque hay gente a la que le puede molestar eso del lady fasto, ¿eh?
Yo también tenía un amigo que era muy amable, no solo con las chicas, también con los chicos, igual con todo el mundo. Es que es como supuestamente hay que ser. Si tú, por ejemplo, le ayudas en algo a una chica, pero a un chico no, hay una parte de la sociedad, otra que no, ¿vale? Hay una parte de la sociedad que lo entiende como discriminación. Realmente es un comportamiento machista hacia las mujeres porque estás dándole a entender a esa chica que no es capaz de hacer eso por ella misma, ¿no? Es que ya os digo, hay gente que piensa así y gente que no. Eso queda un poco ya a la libertad de cada uno. Es que los japoneses no estamos acostumbrados a esas cosas y ser amable no significa que sujetar la puerta o ceder el asiento. En Japón, por ejemplo, ser amable, preocuparse por no molestar a los demás o pensar en los demás. Exacto. Y lo de las chicas primero, algo que llegó desde extranjero, entonces los japoneses piensan que envidia, ¿no? Claro, cada uno quiere lo que no tiene, ¿no? A nosotros nos interesa saber también qué se considera en vuestros países ser popular, o sea, qué requisitos tiene que cumplir una persona para ser popular, ¿no? Una persona entre el grupo de amigos, en su clase o yo qué sé, en el trabajo. Dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado este video, dale a like. ¡Qué frío! Y nos vemos en el siguiente video. Chao.